La mañana que cumplí 18 años, transferí $4,2 millones a un lugar que nadie en mi familia podría alcanzar jamás, y lo hice antes de que siquiera uno de ellos se despertara. Era un martes. Me senté al borde de mi cama en la oscuridad con mi portátil sobre las rodillas, las viejas gafas de leer de mi abuela dobladas en la mesita de noche donde las guardaba como una promesa, y firmé el último de los documentos que hacían que el dinero fuera legal y permanentemente mío, y de nadie más. El fideicomiso se cerró a las 6:04 de la mañana. Abajo, la cafetera ni siquiera había comenzado su ciclo. Mi madre todavía dormía. Mi padre todavía dormía. Mi hermana, Sofía, estaba 2 puertas más allá soñando, imaginé, con la casa que ya había elegido. Desde que tengo memoria, se había hablado de ese dinero en nuestra casa de la forma en que otras familias hablaban del tiempo. Simplemente estaba allí, un hecho en el horizonte, algo que nos pertenecía a todos porque casualmente vivíamos bajo el mismo techo. Mi abuela había pasado 40 años construyendo una panadería mayorista que abastecía a restaurantes y supermercados en las Carolinas, levantándose a las 3 de la mañana todos los días, y cuando falleció, me dejó las ganancias de esa vida solo a mí. Ella había visto cómo me trataban en casa. Sabía exactamente lo que hacía. Pero un testamento no es lo mismo que el control, y hasta la mañana en que cumplí 18 años, no pude tocar ni un céntimo, y ellos, técnicamente, tampoco. Ese lapso de años había sido lo más peligroso de mi vida porque mis padres lo habían pasado planeando. Había oído a mi padre al teléfono. Había visto las pestañas del navegador de mi madre. Hablaban del dinero de la familia, y de cuando Lucía alcance la mayoría de edad, y de una vez que se libere, como si el día en que me convirtiera en adulta fuera el día en que una bóveda se abriría para todos menos para mí. Así que no esperé a que la abrieran. La cerré yo primero. Me senté allí, en la luz gris, escuchando respirar la casa, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. Y pensé, pase lo que pase en el desayuno, ya es demasiado tarde para que deshagan esto. No siempre había sido tan cuidadosa. Durante la mayor parte de mi infancia, simplemente había absorbido la idea de que la herencia era una herencia compartida, que la decisión de mi abuela era una especie de error administrativo que la familia corregiría una vez que yo tuviera edad suficiente para firmar cosas. Los parientes lo reforzaban en cada reunión. Una tía me apretaba el hombro y decía, cuidarás de tus padres con todo eso, ¿verdad? Un primo bromeaba sobre el barco que mi padre finalmente compraría. Nunca se planteaba como una pregunta. Se planteaba como un deber que, de alguna manera, yo ya había aceptado. Mi padre era gerente de planta en un concesionario de coches, un hombre que podía venderle cualquier cosa a cualquiera, incluso a sí mismo. 2 años antes de mi cumpleaños, comenzó a decirle a Sofía, abiertamente en la mesa, que tenía la intención de comprarle una casa, no ayudarla con una, sino comprarla. Ella era 3 años mayor que yo, recién comprometida, y comenzó a enviarle anuncios con la vertiginosa confianza de alguien que gasta un dinero que ya ha sido contado. Mi madre, mientras tanto, tenía una creciente carpeta de lo que llamaba planes, que significaban renovaciones, un segundo vehículo y un largo viaje que describía como bien merecido. Lo que ninguno de ellos hizo nunca fue preguntarme. Ni una sola vez. El dinero era mío sobre el papel, pero el futuro que estaban construyendo se asentaba enteramente sobre él, como un segundo piso añadido a una casa sin comprobar si los cimientos aguantarían. El verano antes de cumplir 18 años, algo en mí se volvió silencioso y vigilante. Dejé de discutir en la cena. Empecé a leer. Y una tarde, usando el dinero que había ahorrado de un trabajo a tiempo parcial en un centro de jardinería, concerté una cita con una abogada de sucesiones llamada Gloria. Una mujer tranquila y precisa con una oficina en una esquina y una forma de escuchar que me hizo sentir por primera vez como una adulta en lugar de un recurso. Le conté todo, las llamadas escuchadas a escondidas, los anuncios, los planes. No se escandalizó ni tomó partido. Simplemente hizo preguntas y tomó notas, y al final, dijo algo que nunca he olvidado, el dinero ya es tuyo. Lo que realmente me estás preguntando es cómo evitar que otras personas gasten tu vida por ti. Luego me explicó lo que era un fideicomiso, uno irrevocable, estructurado de manera que ni siquiera yo pudiera ser presionada para entregarlo bajo demanda, con supervisión independiente y un rastro de papel que no respondía a nadie en mi mesa.
Pasamos meses preparándolo en silencio para que, en la mañana en que finalmente tuviera derecho a actuar, no quedara nada que negociar. Lo que descubrí, una vez que Gloria comenzó a obtener registros, fue peor de lo que mis escuchas habían sugerido. Mi padre no solo había hablado de comprarle una casa a Sofía. Había hecho un depósito de garantía por una casa de 2 pisos con un amplio porche en el lado norte de Charlotte. Y había firmado un acuerdo de compra contingente a una financiación que no tenía. La financiación, ahora lo entendía, era yo. La fecha de cierre estaba convenientemente fijada para 3 semanas después de mi 18º cumpleaños. Lo había programado al día. Mi madre había ido más lejos. Había cofirmado un préstamo para un vehículo de lujo, $62.000 con pagos que empequeñecían cualquier cosa que el hogar realmente ganara. Cuando Gloria me mostró la documentación, noté la línea donde el prestamista había preguntado sobre activos anticipados, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Mi madre había escrito un número. Había escrito mi número. Habían pedido prestado contra una fortuna que no poseían, a la que no podían acceder y que nunca se les había prometido. Simplemente habían asumido que en el momento en que alcanzara la mayoría de edad, yo lo transferiría todo por amor, o por culpa, o por costumbre. De la misma manera que había entregado cada otra parte de mí misma toda mi vida. La casa, el coche, el viaje, el barco, todo ello se sostenía en la única suposición de que yo haría lo que se me dijera. Recuerdo cerrar la carpeta de Gloria y quedarme muy quieta. Aún no estaba enfadada. Eso vino después. Lo que sentí primero fue un extraño y clarificador duelo. La comprensión de que las personas que se suponía que debían protegerme habían pasado años apostando silenciosamente mi futuro para financiar el suyo. Gloria me observó y dijo suavemente, no le debes tu herencia a nadie. Ni siquiera a las personas que te criaron. Y por primera vez, me permití creerlo. El fallo llegó a las 9 de la mañana, y yo estaba de pie en la cocina cuando ocurrió. Mi padre estaba en la encimera con el teléfono pegado a la oreja y su café enfriándose, esperando. Le había dicho a mi madre la noche anterior que el dinero llegaría. No sabía exactamente qué transferencia esperaba, si era la oficina de finanzas del concesionario tramitando el préstamo del coche o el agente de cierre confirmando los fondos para la casa. No importaba. Todos los caminos conducían a la misma puerta cerrada. A las 9 en punto, su rostro cambió. Lo vi suceder en tiempo real. La confianza fácil del vendedor se desvanecía como el agua de un vaso agrietado. Dijo, eso no puede ser correcto. Y luego, vuelve a intentarlo. Y luego, más bajo, ¿qué quieres decir con inaccesible? Mi madre dobló la esquina con su propio teléfono ya sonando en la mano, y la vi leer lo que fuera que había en la pantalla y palidecer. Palidecer de verdad. El color abandonó sus mejillas de una manera que solo había visto en las películas. La cuenta está congelada, dijo mi padre, aunque, congelada, era la palabra equivocada. Nada estaba congelado. Todo estaba exactamente donde debía estar, sellado dentro de una estructura que ellos no tenían autoridad para abrir. Lucía, dijo, girándose. Y por un momento intentó sonreír de la forma en que sonreía a los clientes. ¿Hay algún tipo de confusión con el banco? Necesito que los llames y lo aclares. No hay ninguna confusión, dije. La cocina se quedó en completo silencio. Sofía apareció en el umbral en bata, atraída por el tono. El teléfono de mi madre sonó de nuevo, esta vez el prestamista del coche, y lo silenció con un pulgar tembloroso. Mi padre dejó su café con demasiada fuerza. ¿Qué hiciste?, preguntó. Cumplí 18 años, dije, e hice exactamente lo que ustedes dos planeaban hacer, excepto que lo hice primero, y lo hice legalmente, y lo hice por mí misma. Los vi intentar unir las piezas en tiempo real. Y vi cómo las piezas se negaban a encajar en la historia que se habían contado a sí mismos durante años. En su versión, esta era la mañana en que la bóveda se abría. En la mía, ya se había cerrado a las 6:04. Entonces comenzaron las llamadas frenéticas. Mi padre al agente de cierre, mi madre al prestamista. Ambos paseando por esquinas opuestas de la cocina y diciendo las mismas frases desesperadas a sus teléfonos, ha habido un retraso.
Los fondos están asegurados, se lo aseguro. Mi hija se está encargando. Y con cada llamada, la verdad afloraba un poco más. No para mí, yo ya la sabía, sino para ellos. Nada de eso había sido real. La casa, el coche, todo el futuro reluciente se había basado en una única suposición sobre una chica a la que nunca se habían molestado en preguntar. A las 9:30, mi madre estaba sentada a la mesa con la cabeza entre las manos. Mi padre seguía de pie, porque los hombres como mi padre no se sientan cuando están perdiendo. Y me di cuenta, al observarlos, de que ya no tenía miedo de ninguno de los dos. Los gritos comenzaron una vez que los teléfonos se silenciaron porque ya no quedaba nadie al otro lado dispuesto a fingir. Anúlalo, dijo mi padre. Lo dijo de la forma en que debió habérselo dicho a un centenar de compradores indecisos, firme, cálido, absolutamente seguro. Lo que sea que hayas firmado, volveremos juntos al abogado y lo desharemos. Eres una niña, Lucía. No entendías lo que estabas haciendo. Lo entendía perfectamente, dije. Por eso lo hice. La voz de mi madre se quebró sobre la suya. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? Tu padre dio un anticipo por la casa de Sofía. Yo tengo un préstamo real con pagos reales. Has arruinado todo, todo. Ahora lloraba, pero eran las lágrimas de alguien que ha sido descubierto, no de alguien que está arrepentido, y yo, por fin, había aprendido a distinguir la diferencia. Yo no firmé esos acuerdos, dije. Ustedes lo hicieron. Pusieron mi nombre en documentos que nunca vi. Le dijeron a un prestamista que esperara un dinero que nunca se les prometió. Compraron una casa con dinero que no tenían y un futuro sobre el que no me preguntaron. Fue entonces cuando salió lo peor, porque una persona acorralada deja de ser cuidadosa. En el espacio de 10 minutos furiosos, atropellándose para demostrar lo irrazonable que estaba siendo, expusieron toda la arquitectura. No era solo la casa y el coche. Mi padre había pedido un préstamo personal contra la comisión del concesionario que esperaba celebrar. Mi madre le había prometido dinero a su hermana. Había deudas más pequeñas, informales, promesas hechas a parientes en reuniones, todas ellas estructuradas, cada una de ellas, en torno a la certeza de que yo entregaría millones en el instante en que legalmente pudiera. Antes de que tuviera edad suficiente, claramente creían, para entender lo que realmente tenía. Se suponía que debías transferirlo, dijo finalmente mi padre. Y ahí estaba, la frase debajo de todas las demás frases. Para eso era el dinero, para la familia. Era para mí, dije. Mi abuela me lo dejó a mí. Me lo dejó porque vio cómo me tratan. Ella lo sabía. Él se inmutó ante eso porque sabía que era verdad. Esperaban que una chica de 18 años regalara $4 millones la mañana en que obtuvo el derecho a decir que no, continué, y mi voz no tembló, lo que más me sorprendió. Lo gastaron antes de que yo pudiera verlo claramente. No querían una hija. Querían una firma. Sofía se había quedado en silencio en el umbral. Ahora miraba a nuestros padres de otra manera, de la forma en que miras a personas cuya historia acaba de dejar de tener sentido. Mi madre intentó alcanzarla, y Sofía dio un pequeño paso atrás, y vi que eso también se registró en el rostro de mi madre. Otro pequeño y frío shock. Exigieron. Suplicaron. Me dijeron que no tenía corazón, que los había destruido, que ninguna persona decente dejaría que su propia familia se ahogara para proteger una cuenta bancaria, y debajo de todo ello corría la misma suposición que había gobernado toda mi vida. Que mi papel era absorber sus necesidades, que mi herencia era simplemente una cuenta familiar aplazada, que me rompería como siempre me había roto. Pero no me rompí, y lentamente, al ver mi rostro, comenzaron a entender que la chica con la que contaban que se doblegaría se había convertido en alguien que ya no reconocían. Cuando la culpa falló, intentaron la presión, que es a lo que recurre la gente cuando el amor nunca fue realmente la herramienta que estaban usando. Durante 3 días, la casa se convirtió en una campaña. Mi padre alternaba entre un silencio gélido y largos discursos razonables pronunciados en el umbral de mi habitación, siempre enmarcados como preocupación. Te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar sola. La familia es todo lo que tienes.
Mi madre dejó de hablarme por completo, luego lloró ruidosamente en la habitación de al lado donde estaba segura de que la oiría, y después dejó folletos de la casa en la mesa de la cocina como pequeñas acusaciones. Los parientes comenzaron a llamar. Un tío me dijo que estaba destrozando a todos. La hermana de mi madre dejó un mensaje de voz tan venenoso que lo guardé por instinto y luego le di una copia a Gloria. Luego vino el tono más duro. Mi padre sugirió, no exactamente como una amenaza, pero casi, que no podría quedarme en la casa si iba a actuar en contra de la familia. Insinuó que había documentos que yo había firmado como menor de edad, favores, un coche a mi nombre, cosas que él podría complicar. Era un hombre que había pasado su vida convenciendo a la gente de que resistirse era más costoso que rendirse. Pero yo no había construido el fideicomiso sola, y eso fue algo que nunca tuvieron en cuenta. Llamé a Gloria y en una hora llegaron las respuestas, limpias e inquebrantables. El fideicomiso era irrevocable. No había ningún mecanismo, ninguno, por el cual la presión, la culpa o un cambio de opinión pudieran abrirlo. La casa a la que mi padre se había comprometido era su obligación y solo suya, firmada a su nombre. El préstamo del coche era de mi madre, cofirmado con una declaración falsa de activos que, como Gloria señaló cuidadosamente, era en sí mismo un problema serio para mi madre y no para mí. Cada deuda que habían colgado sobre mi futuro pertenecía, a los ojos de la ley, exactamente donde la habían colocado, sobre ellos mismos. Gloria envió una única carta formal a mis padres en mi nombre. Tenía 2 páginas y era devastadoramente educada. Confirmaba que no asumiría, garantizaría, revertiría ni financiaría ninguna obligación que ellos hubieran contraído. Documentaba la tergiversación en el préstamo. Solicitaba, con delicadeza de abogada, que toda comunicación futura sobre la herencia se hiciera a través de su oficina. Mi padre la leyó de pie en la cocina, y observé cómo trabajaba su mandíbula, y lo vi darse cuenta de que la hija a la que había planeado envolver con palabras ahora hablaba a través de alguien a quien no podía encantar, ni hacer sentir culpable, ni desgastar con la espera. Dejó la carta con mucho cuidado, de la forma en que dejas algo que te ha quemado, y no dijo una palabra. Mi primer movimiento real fue simplemente dejar de decir que sí. Rechacé cada demanda, formalmente por escrito, a través de Gloria, para que no quedara ninguna conversación que mi padre pudiera ganar. No lo grité. No necesité hacerlo. El rechazo, resultó, fue lo más ruidoso que había hecho en mi vida. Y como no quise financiar la casa, mi padre tuvo que hacer una llamada telefónica que recordaré por el resto de mi vida. Sentado en la mesa de la cocina con Sofía de pie junto a él, diciéndole que la casa de 2 pisos con el amplio porche se había perdido, que el depósito estaba perdido, que nunca había habido dinero detrás de ello. Sofía no lloró. Lo miró por un largo momento, y luego miró a nuestra madre, y luego me miró a mí, y algo en su rostro se reorganizó permanentemente. Me dijiste que estaba arreglado, le dijo a nuestro padre. Me dijiste que era mío. Él no tuvo respuesta, porque la respuesta honesta era que le había prometido mi vida y había apostado a que yo nunca me daría cuenta. Mi madre enfrentó su propia rendición de cuentas sin una audiencia para la cual actuar. El vehículo de lujo fue embargado en el plazo de un mes, sacado de la entrada por una grúa de plataforma en una tarde cualquiera, mientras los vecinos fingían no mirar. El prestamista fue tras la declaración falsa en el préstamo, y las preguntas que siguieron no fueron del tipo que se pueden suavizar con una sonrisa cálida. Había pasado años diciéndome que yo no entendía de dinero. Ahora lo entendía de la manera más concreta posible, y nada de eso era mi responsabilidad arreglarlo. Vinieron a mí juntos, finalmente, como siempre supe que lo harían, y mi madre dijo las palabras que debió haber ensayado. Somos tu familia. Tienes que ayudarnos. Tienes todo ese dinero y nos estamos ahogando. Rechacé cada demanda, y lo hice con calma, porque la calma era lo único que nunca habían podido quitarme. Gastaron millones de mis dólares, dije, y nunca me preguntaron, ni una sola vez. No preguntaron cuando papá dio el anticipo por la casa de Sofía. No preguntaron cuando escribieron mi herencia en una solicitud de préstamo. Decidieron que toda mi vida cabía dentro de sus planes, y estaban tan seguros de ello que firmaron papeles al respecto. Nosotros te criamos, dijo mi padre. Lo hicieron, estuve de acuerdo. Y mi abuela los vio hacerlo. Por eso me dejó el dinero a mí, y por eso me lo voy a quedar.
Mi madre intentó la vieja palanca, la que había funcionado toda mi infancia, la voz herida, el discurso del deber, de lo que una buena hija debe, pero la palanca no enganchó nada ahora. Había pasado 18 años siendo el fondo de emergencia para las decisiones de otras personas, y había terminado. No voy a rescatarlos de un desastre que construyeron sobre la suposición de que yo no importaba, les dije. Pueden estar enfadados conmigo por eso, pero no pueden hacer lo mío. Mi padre me miró de la forma en que se mira una puerta que acaba de cerrarse con llave desde el otro lado. Siempre había creído, hasta ese mismo momento, que había una frase más, un ángulo más, una apelación más que me haría volver al redil. Finalmente entendió que no la había, y el silencio que siguió fue el sonido de un hombre que se había quedado sin formas de vender. Los 4,2 millones de dólares se quedaron exactamente donde los había puesto, intactos, y por primera vez en mi vida, las personas con las que vivía tuvieron que respetar un límite que siempre habían tratado como opcional. Me mudé ese otoño a un pequeño apartamento cerca del colegio comunitario donde me había matriculado, y comencé a construir una vida que solo me respondía a mí. Estudié negocios, de todas las cosas, porque quería entender cada mecanismo que mi abuela había usado, cada estructura que Gloria había dibujado, para que nunca más nadie gastara mi futuro mientras yo estaba en la cocina enterándome demasiado tarde. Viví con cuidado. Dejé que el fideicomiso hiciera lo que mi abuela había pretendido, que no era hacerme ociosa, sino hacerme libre. Aprendí que proteger el dinero nunca había sido realmente sobre el dinero. Se había tratado del derecho a decidir mi propia vida, un derecho que mi familia había asumido que ostentaba en mi nombre, y que yo, silenciosa y permanentemente, había recuperado. Mis padres no se recuperaron de la manera en que esperaban que alguien viniera a ayudarlos. El depósito perdido y el acuerdo de la casa colapsado le costaron a mi padre mucho más que orgullo. La noticia corrió en el concesionario, y un hombre cuyo oficio era la confianza encontró que los compradores tardaban más en confiar en él. El embargo y la declaración falsa del préstamo siguieron a mi madre durante años, cerrándole puertas que siempre había asumido que se abrirían. Y los parientes que habían contado con la ganancia inesperada de la familia se alejaron una vez que quedó claro que nunca hubo una para compartir. Se mudaron a un alquiler en el extremo más alejado de la ciudad. El barco, el viaje y el amplio porche se redujeron a discusiones que ahora tenían entre ellos en lugar de planes que hacían a mi costa. Y Sofía, que finalmente había visto con claridad, mantuvo su distancia de ambos, y lenta y cautelosamente comenzó a hablarme a mí en su lugar. A veces, tarde, mi madre todavía llamaba a la oficina de Gloria para preguntar si algo había cambiado, y la respuesta, cada vez, era que nada había cambiado, y nada cambiaría jamás. Solía pensar que la venganza se sentiría ruidosa, pero la mía fue lo más silencioso que he hecho. Una puerta cerrada suavemente a las 6:04 una mañana, y cada día desde entonces, al despertar en una vida que finalmente me pertenece, he entendido que lo más dulce que recuperé no fue el dinero en absoluto, sino el poder de decidir mi propio futuro.